excusamos la ausencia de John Capellán por razones laborales. Lehenengo puntua, 2008ko irailaren 28ko goiko batzarrerako acta onartzea. Primer punto, aprobación del acta de la sesión ordinaria anterior de fecha de 28 de septiembre de 2017. Aipameni. Bozkatuko dugu, orduan, aldeko botoak. Bederatzi botoekin, aho batez onartzen da, se aprueba por unanimidad con 9 votos a favor. Bigarren puntua, orain bai, Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco Alderdiko Begoña Hurtado Pozueko zinegotziaren kargu hartzea. Segundo punto, toma de posesión como concejala de Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco de Begoña Hurtado Pozueko. Ez da bozkatzen, hori da, ongi etorri, Begoña, bienvenida. Sí, bueno, por parte de nuestro grupo también darle la bienvenida a la nueva concejala del PNV. Nosotros también le damos y le hemos recibido con palmas y muy acojonada con los carteles que se ha encontrado, pero bueno, ya lo va a superar. Hirugarren puntua, behin-behineko onarpena ematea 2018ko ekitaldirako ordenantza fiskalen aldaketari. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga, TMIZ, eta hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga, gainbalioa. Tercer punto, aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio de 2018, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, IVTM, e impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, también conocido como plusvalía. Astelenean egin genuen batzordean, Arantzak hainbat azalpen eman zituen, zergatik aldaketak hauek proposatzen diren azaltzeko. Hor, lehenengo puntuan, trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zergari dagokiona, azaldu zena, gure asmoa da progresiboki edo zerga honekin atzerapenak ez izatea, eta horregatik tramo guztietan, ibilgailu guztientzako 5% igotzea proposatzen zen. Decía que en la comisión del lunes Arantza dio todas las explicaciones que había que dar, además de las consultas que se le hicieron. Y, en este caso, en el caso de los vehículos de tracción mecánica, decíamos que la intención es mantener unas tasas e impuestos actualizadas y, en este caso, para este caso, en todos los tramos y para todos los vehículos, lo que se proponía era una subida del 5%. Tras los dictámenes referidos en esa comisión y, tras las intenciones que mostró el Partido Nacionalista Vasco, nosotros mandamos un email, creo que fue el día 24, al PNV para saber si tenían alguna propuesta relacionada con estas que ya se comentaron en la comisión, y EAJ-PNV nos mandó una propuesta con una serie de modificaciones a la propuesta original, a la cual contestamos ayer con un refundido de ambas, y es lo que hoy traemos a votación. En concreto, si queréis explicar vuestra propuesta y luego el refundido, como veáis. No, bueno, en principio nosotros no es que estábamos en desacuerdo en algunas partidas relacionadas con el tema de turismos, por ejemplo, porque es donde más, o sea, en el padrón de vehículos es donde más abundan dentro del pueblo. Entonces veíamos que, que ese era un colectivo que igual habría que bajar un poco, y es donde
donde cambiamos en principio de lo que se relacionado con turismos y motocicletas. Porque luego nosotros pensábamos y dejamos aparte, como así lo mantuvimos en la aprobación de 2015, de la subida de impuestos, que había que dejar al margen pues a todo lo relacionado con el transporte y sobre todo con todo lo relacionado con el uso del vehículo para el trabajo. Entonces, manteníamos fuera de este criterio, de esta subida, y vamos un poquito con el IPC, que también lo corroboraron los independientes, el IPC en subir a este colectivo de trabajadores que usaban el vehículo para trabajar. Está el IPC de septiembre ha salido del 1,9 y proponíamos un 2 para este colectivo. Y para el resto, motocicletas en un lineal el 5 y luego en vehículos poníamos el 5 excepto los de caballaje menor, que es donde más puede afectar a la población. Pero también hemos visto que Plencia pues, tiene un problema, un problema de impuestos que nos repercute negativamente a la hora de las subvenciones de Udalkutxa, porque la presión fiscal que ejercemos aquí es más pequeña y, bueno, hemos visto que también es por estética, porque realmente subirle un 2% a un autobús que no existe, pues hoy por hoy no afecta tampoco. Pero bueno, para el tema de los vehículos, que es donde más colectivo o patrimonio hay, pues tampoco le afectaba económicamente la subida esta del 5, realmente era un euro o euro poco, en unos porcentajes, unas cantidades que tampoco son significativas para doler mucho al ciudadano. Y ese ha sido el criterio. Hemos mantenido lo de los tractores, lo de las furgonetas y camiones, y el resto pues hemos ido al 5% que había propuesto el equipo de gobierno al principio. Lo que en la tabla sobre la que se trabaja se llaman turismos y otros vehículos, en este caso ciclomotores y motocicletas, en un 5%, autobuses, camiones, tractores, remolques y semirremolques en un 2%. Ese es el resumen de los cambios propuestos. Por una cuestión de forma, se vota en dos partes, una el impuesto de tracción de vehículos y por otra la plusvalía. Vale. En principio, nosotros no estamos de acuerdo con la subida lineal y no estamos de acuerdo con la subida lineal del 5% tampoco, porque tampoco entendemos por qué el 5% cuando ya hace 2 años, en el 2015, se hizo una subida que no había habido desde el 2011 y que ya supuso un 10 y pico % si mal no recuerdo, y esta es la segunda subida. Estamos absolutamente de acuerdo de que los impuestos se tienen que ir adecuando, pero con respecto al tema de los vehículos, creemos que también debía de haber una diferencia en el porcentaje de subida en función del tipo de vehículo. Es decir, no es lo mismo un ciclomotor de 50 centímetros cúbicos que una BMW de 1.200. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esa parte de subida lineal. Además, como el otro día también se explicaba en la comisión, creemos que lo que también hace falta es una buena gestión del propio impuesto. Digo esto porque son más de, creo que 30.000 los euros que en este ejercicio no se han cobrado de momento, o sea, de impagados, y lo que no debe de repercutir también el impuesto es sobre los que habitualmente pagamos. Además, con respecto a la estética que decías, Imanol, es muy poquito el porcentaje, pero es que la estética también es para el vecino. Es decir, los salarios, por desgracia, no se incrementan en estas proporciones que estamos barajando aquí. Y encima, la previsión que supongo que todos conocéis de Udalkutxa, y de lo cual nos alegramos, para este año no va a haber que devolver y posiblemente para el año que viene se incremente, con lo cual tampoco es un argumento suficiente como para buscar solamente esa subida que al final repercute, aunque sea mínima, y también lo reconocemos, en el bolsillo de todos los vecinos. También queríamos significar que con respecto a la bonificación para los vehículos de más de 25 años,
creemos que se da una pequeña incongruencia en tanto en cuanto este tipo de vehículos son los más contaminantes, ¿no? Entonces, no se contempla, por ejemplo, ningún tipo de bonificación para coches menos contaminantes, como pueden ser los eléctricos o los híbridos, que desde nuestro grupo lo ponemos encima de la mesa para tratarlo posiblemente en otro ejercicio que en este ya creo que no va a poder entrar. Cuando resulta que, no beneficiamos, o sea, no facilitamos a vehículos, a una nueva flota y una flota mucho menos contaminante, resulta que estamos bonificando a vehículos que por definición son más contaminantes. Eskerrik asko. Yo, por apuntar algunas cosas de las que dices, Txelu, efectivamente en la comisión se trató el tema de los vehículos de más de 25 años porque puso el tema Arantxa encima de la mesa sobre las bonificaciones que se vienen recibiendo. No solo la cantidad que mencionaba era por vehículos de mayores de 25 años y las bonificaciones que se les aplican, también temas de minusvalías y demás. Y es un tema que se va a trabajar independientemente, porque eso es independiente a que luego se toque el tipo, y ya se trajo el ejemplo de Urduliz y de la ordenanza de Urduliz. Respecto a los impagos, no porque haya impagos, los impagos no están repercutiendo en el resto de la ciudadanía, no porque haya impagos estamos queriendo subir las tasas y los impuestos. De hecho, hemos comprobado con el recaudador ejecutivo, con Ramiro, los impagos desde el 2010 aquí, y este es el año que menos impagos hay, y yo creo que también se merece nuestras felicitaciones el equipo de intervención del Ayuntamiento por una razón muy sencilla, ya lo explico Arantxa. Este año se han dado una serie de dificultades en el volcado de datos y demás que han producido una serie de errores y, más allá de perjudicarnos, han hecho un esfuerzo pues muy grande. Han mandado incluso 2 cartas a las personas afectadas, a las personas a las que repercute este impuesto, y eso parece ser que ha tenido pues una acogida, por lo menos en el pago, mayor que otros ejercicios. Y este año, con esta propuesta, en algunos de los tramos, en los tramos a los que se les va a aplicar el 5%, llegaríamos, en lo que va de legislatura, de aplicar un 10%. Y un 10% es lo que se aplicó, lo que propuso el equipo de Gobierno en la legislatura anterior, de golpe y porrazo. Yo no entro a valorar si es mucho o poco, porque eso en cada casa se sabrá si 1 euro o 10 euros son muchos o pocos. Pero, desde luego, que es el mismo porcentaje idéntico al que se aplicó de una sola tacada en la legislatura anterior a propuesta del equipo de Gobierno del Grupo Independiente. Sin más, eskerrik asko. Sí, no, simplemente por aclarar ese punto. Por supuesto que no, yo tampoco entro a valorar si es mucho o es poco. Simplemente me parece una cuestión de ética y de estética. Es decir, cuando los salarios no van en esas proporciones, las subidas tampoco deberían de ir. Y no digo que no haya que subir. Simplemente la propuesta que podemos nosotros convenir es que se suban en diferentes tramos. Es decir, que los de menor caballaje tengan un porcentaje menor. Y con respecto al 10%, hace dos años estábamos absolutamente de acuerdo porque hacía mucho tiempo que no se subía. Es decir, da igual que esté hecho por unos que por otros. En este caso lo que estoy diciendo es que en este bienio es la segunda subida, una del 10% y otra en este caso ahora del 5%. Por eso. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentziorik ez dira egongo. Beraz, proposamena onartzen da 8 botoekin eta 2 botoekin. Se aprueba la propuesta y, porque queden las cosas claras, esa propuesta refundida entre las propuestas del PNV y de H. Bildu, que quedaría en turismos y otros vehículos en 5% y autobuses, camiones, tractores y remolques en un 2%. Sí, esto, otros vehículos, ciclomotores y motocicletas. Hirugarren puntu honetan, bigarren parte bat dago, hau da, lurren balio gehikuntzaren gaineko zergari dagokiona. En este tercer punto hay una segunda parte, que es esa que corresponde al impuesto de plusvalía.
Eta batzordean azaldu zen bezala, kasu honetan hainbat aldaketa proposatzen dira ordenantzan zergatik foru araua bere aldatu dalako eta horrek eskatzen digu gure ordenantza be moldatzea aldaketa hauetara. Decía que aquí, aparte del tipo, también se propone una serie de modificaciones en lo que es la ordenanza municipal, porque al haber cambiado la norma foral en junio, se nos exige una serie de cambios y adecuaciones en la ordenanza municipal. Además, al haber cambiado los valores catastrales, ha cambiado también esa recaudación prevista con anterioridad, ha descendido en porcentajes, por ejemplo, en viviendas alrededor de un 20% y en locales un 43%, creo que hablo de memoria. Con lo cual, en cuanto al tipo, lo que se propone es pasar de un tipo del 4% al 5% y la intención sería quedarnos a la par. Veremos cómo se da en el siguiente año esta recaudación, pero es quedarnos a la par con lo que se había estipulado anteriormente. Zeozer komentatzeko? Bueno, el tema este es un tema que afecta realmente a quien hace una transacción de vivienda o de garaje o trastero o terreno. Entonces es un impuesto, bueno, que ya hemos comentado que estaba un poco, creíamos que estaba duplicado con esta nueva normativa a que tiene implantada la Diputación y que realmente igual el ciudadano puede pensar que está duplicándose, pagando un impuesto o dos impuestos por lo mismo, pero realmente lo que sí estamos analizando hoy es que, pues, con estas modificaciones que ha habido del valor catastral, creemos que, bueno, que es más equitativo, quizás, y que la gente va a pagar más en función a la hora de vender de la zona donde vive. Y el 5% este, como va a tener una merma en el pago, yo creo que tampoco va a afectar mucho y va a ser más igualitario, ¿no? No sé, nosotros estamos por la labor de que se apruebe el 5 este. Bueno, pues nuestro grupo está en contra de esta subida del 5%, pero nuestra posición es que se mantenga ese 4%, porque la argumentación que estabas diciendo tú ahora mismo, Imanol, además de ser importante de que la sensación de que tiene la gente es que está pagando dos veces, ahora mismo también lo que hemos podido comprobar es que una inmensa mayoría de vecinos de Plencia les ha subido el recibo del IBI por la modificación de los valores catastrales. Si además, como bien dices, cuando se produzca una transacción, encima le van a subir el impuesto un 1% sobre lo que ya estaba, pues a más, ¿no? Sí, pero realmente, Chelu, realmente no, en el pago que va a realizar no va a pagar más que antes. No va a pagar más que antes. Antes el IBI de Plencia era un poco incongruente, era un poco ilógico que alguien pague 30 euros de IBI en una casa en el puerto y pague 200, por ejemplo, en la Ribera. O sea, era un poco incongruente. Entonces yo creo que ahora es mucho más equitativo. A la hora de vender, también es verdad que va a pagar en función de la plusvalía que genere, pero la plusvalía también, si le actualizan los valores, a la hora de vender también va a ser menor. Eso de que he dicho que se duplica con la DIPU es verdad, y eso algún día tendrán que regularlo porque no tiene mucho sentido, pero por lo menos es mejor ahora que antes, que te cobraban independientemente de que hayas tenido plusvalía en la venta, con lo cual en eso hemos mejorado. Incluso ya, sobre todo, que encima si vendías un piso, o sea, te quitaba el piso por impago, la entidad o quien fuese, tenías que seguir pagando el impuesto. Es decir, que ahora es más equitativo. El 4 al 5, yo creo que la gente ahora, cuando tenga que pagar el impuesto a la hora de vender, en su bolsillo va a tener que desembolsar menos, con todo. Parece la locución del ministro de Economía. Va a pagar menos subiéndole el impuesto. Montoro vi. Estoy de acuerdo en que, bueno, no voy a seguir mucho más porque tampoco tiene mucha sensación. Vamos, la adecuación es que lo que se estaba produciendo antes
Es que no quería decirlo porque es que me sale la risa, ¿no? Porque lo que se estaba produciendo es que como ciudadano era una auténtica barbaridad. Es decir, se estaba pagando hasta cuando perdías dinero, ¿no? Que ya es un poco el colmo de un impuesto, ¿no? Que lo que se grave es el beneficio en una venta y que resulta que cuando pierdes también te cobraba los ayuntamientos. Y no me refiero solamente a este, ¿eh? Pero fíjate, la curiosidad es que tú tenías una casa en una zona de Plencia antigua, que es muchas, y el de al lado compraba una casa o hacía una casa nueva o reformaba entera y le había cédula de habitabilidad nueva, este pagaba 20 y el de al lado vecino, con una casa similar igual, pagaba el triple o el cuádruple. Cosa incongruente total. Entonces, yo creo que hay que ir haciendo camino y yo creo que hay que ir igualando todo, ¿no? O sea, que sea todo mucho más homogéneo y mucho más... Sí, es verdad que a algunos les ha subido el IBI, pero a otros les ha bajado. Entonces, claro, al que le ha subido le duele, al que le ha bajado se alegra, pero eso es... Sí, pero bueno, es así, es tan duro como la vida misma. Yo quería aclarar una cosa. Bueno, este impuesto es un impuesto un poco complicado, ¿no? Y bueno, lo tenemos, está así aprobado por norma foral y esa opción la tienen los ayuntamientos pues, para exigir este impuesto. Sería más sencillo si desde Diputación se aplicara un recargo directamente cada vez que hay una transmisión, pero hoy por hoy no es así y no dan esa opción. Pero bueno, entonces, a la hora de liquidar el ayuntamiento con esta nueva normativa, que es el Decreto Foral Normativo 3/17, el ayuntamiento no puede girar liquidaciones por plusvalía cuando vea que no hay un incremento de valor. Hay que comparar lo que es el valor de adquisición, el valor de adquisición y el valor de transmisión. Entonces, hoy por hoy, aquellos transmitentes, aquellos sujetos pasivos contribuyentes que vendan o hereden un bien inmueble y se vea en la propia escritura que no hay un incremento de valor, hoy por hoy ya el ayuntamiento no puede girar liquidaciones de plusvalía. La segunda opción es en aquellos supuestos en que sí se dé un incremento de valor, el ayuntamiento tiene que liquidar la plusvalía y también ha variado lo que es la forma de liquidar, porque antes se tenía en cuenta el valor real del suelo y ahora nos exigen desde Diputación que tengamos en cuenta el valor del suelo, con un 20% menos respecto al valor real del suelo. O sea que también pues, el importe del valor del suelo ha bajado considerablemente. Entonces, estamos simplemente intentando ajustar ese tipo impositivo que ya otros ayuntamientos ya tenían desde hace ya 1 o 2 años, un 5, un 6, un 7%, porque tenemos una posibilidad de incrementarlo hasta el 10%. Entonces, la propuesta era simplemente esa, que al bajar el valor del suelo para efectos de liquidar el impuesto de plusvalía, no estoy hablando del impuesto de bienes inmuebles, es adecuar ese tipo impositivo lo máximo posible a lo que nos marca la normativa. Tenemos lo que es un margen hasta el 10%. Entonces, se propone el 5% por esa razón, ¿no? De que se ha bajado el 20% lo que es el valor del suelo, a la hora de liquidar la plusvalía. No estoy hablando del impuesto de bienes inmuebles, ni del impuesto de transmisiones, etcétera. Y, por supuesto, cuando no se dé un incremento del valor que quede constatado en las escrituras públicas, no liquidaremos la plusvalía. Simplemente aclarar eso. Bozkatuko dugu, hirugarren puntuko bigarren puntu hau, aldeko botoak, kontrako botoak, abstentziorik ez dago, beraz, puntu hau onartzen da, 8 botoekin eta 2 kontrako botoekin. Laugarren puntua 2017ko ekitaldian onartutako lehenengo eta bigarren kreditu aldaketen finantza sostengarritasunerako txostenaren berri ematea. Cuarto punto, dación de cuenta del informe de sostenibilidad financiera de las modificaciones de crédito número 1 y 2 aprobadas en el ejercicio 2007. Nire aldetik bakarrik esatea, foru aldundiak sarritako neurria dela hau, plenoan onarpen hau aurrera eramatea, simplemente por mi parte decir o aclarar que esta es una exigencia que nos viene de Diputación, el dar cuenta en los plenos de las modificaciones de crédito realizadas en este ayuntamiento. En este caso ha habido 2, la primera y la segunda, y Arantxa, si quieres añadir algo. Sí, simplemente, ya se han aprobado las 2 modificaciones de crédito
En la segunda modificación de crédito ya también estaba el informe de sostenibilidad, pero bueno, a la hora de mandar los expedientes a Diputación, de los 2 expedientes de modificación de crédito, nos han hecho una advertencia de que simplemente es un requisito formal, ¿no? De que hay que dar cuenta, faltaba el del primer expediente de modificación de créditos, aunque ya estaba incluido, pero expresamente hay que hacer esa mención de dar cuenta del informe de sostenibilidad en el sentido pues que se cumple con la regla del gasto, con el nivel de endeudamiento, que si se altera cuando se aprueba un expediente de modificación de crédito la estabilidad presupuestaria y que, bueno, pues que estamos cumpliendo con el periodo medio de pago a los proveedores, ¿no? En eso consiste el informe de sostenibilidad y simplemente es dar cuenta del primer expediente porque del segundo ya estaba incluido y estaba dado cuenta, pero es un mero requisito formal, ¿eh? Dar cuenta del informe de sostenibilidad. Beraz, azalpen hau entzun ostean, amaitutzat emango dugu gaurko ezoiko bilkura. Damos por finalizada la sesión extraordinaria del día de hoy, tras la explicación de Arantxa de este cuarto punto. Eskerrik asko.